Dios en esta mañana. ¿Cuántas veces hemos oído en el transcurso de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos oído hablar acerca del perdón? En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca del perdón. Pero, hermanos, quiero hablar no solamente del perdón, sino del poder que tiene el perdón. En una ocasión, hermanos, un maestro de secundaria hizo un experimento con sus alumnos al estar hablando acerca de esta situación, acerca del resentimiento, acerca del odio que se tiene hacia alguien más. Y este hombre hizo un experimento con sus alumnos. Un resentimiento, un experimento, hermanos, para hablar acerca del resentimiento, del odio hacia los demás, de la falta de perdón. Y para llevar a cabo este experimento, hermanos, llevó un costal de papas al salón de clase. Y le dice a los alumnos que si tienen contra alguien algún resentimiento, o contra varios, según sea el caso, que cada alumno tome una papa y lo eche en una bolsa y que en esa papa le ponga el nombre de aquel o aquellos a los cuales tiene resentimiento. Y los alumnos emocionados empiezan ellos a agarrar su bolsa y empiezan a echar papas y le ponen su nombre. Yo cuando nos daremos este ejemplo, ¿cuántas papas escogeríamos nosotros? Bueno, ya se los dejo de tarea. Y este hombre, hermanos, escogen esas papas, los alumnos, y las echan en una bolsa. Y eligieron una papa por cada persona que le tenían o que le guardaban resentimiento. Y escribieron el nombre de ella, hermanos, y la pusieron dentro de su bolsa a cada quien. Algunas bolsas, por lo que ustedes pueden pensar o pueden traer a su mente, algunas bolsas estaban más pesadas que otras. Pero todos llevaron su bolsita. Y la tarea, hermanos, era poner esa bolsa de papas, ponerlas en su mochila y traerlas cargadas todo el tiempo. En algunas, las bolsas eran muy pesadas. Y el ejercicio, hermanos, era traer esas bolsas cargadas todos los días, durante una semana. Y cuando dejaban la mochila en el salón de clase, el profesor les decía, agarren su bolsita a cada quien, que voy a otro salón y llevaban su bolsita, que iban de un lugar a otro y llevaban su bolsita de papas. Y al principio lo empezaron a ver divertido. Aparte porque hacían ejercicio. Pero todos llevaban su bolsa de papas. Pero, hermanos, no pasaron ni 2 o 3 días en que esas papas se empezaron a echar a perder. Se fueron deteriorando, hermanos, con el paso de los días. Con el paso de los días, hermanos, se les fue haciendo cada vez más pesado traer su bolsita de papas. La traían para todos lados, aparte de que ya olía mal. Y se les hizo bien complicado traerlas. Hermanos, y le ponían tanta atención a las papas que las traían ahí y las alejaban de ellos mismos, ya no las querían, ya las traían ahí, ya andaban enojados siempre porque siempre traían esa bolsa de papas, andaban molestos por el olor que les causaba esa bolsa de papas. Estaban molestos. Desatendieron muchas cosas por traer esa bolsa de papas allí. Se portaron groseramente con personas que ni siquiera tenían nada que ver con ellos por el constante olor, hermanos, que traían en sus bolsas. Y cuando yo veía cuando veían ellos, hermanos, ese experimento del maestro, dijeron, ya no la queremos.
Ya no queremos la bolsa de papas con nosotros. Ya no la queremos. ¿Y sabe qué entendieron, hermanos? Entendieron que les hizo entender el maestro, hermanos, que así es la amargura, que así es el resentimiento. Se vuelve una carga el resentimiento y la amargura y la falta de perdón. Se vuelve una carga en la vida de cada uno que lo trae todos los días. Se vuelve una carga. Huele mal cuando dejas de perdonar. Huele mal. Y cuando yo veía este ejemplo, hermanos, entendí que muchos de nosotros traemos en nuestras vidas una bolsa de papas, pudriéndose allí en nuestra mochila. Que cuando, hermanos, nos llenábamos de más resentimiento, aumentaba más nuestro enojo, aumentaba más nuestro mal humor. No dormimos bien. Cuando hay resentimiento no se duerme bien. Cuando hay falta de perdón no se duerme bien. Cuando hay falta de perdón, nuestra atención está en todo menos en lo que más importa en nuestra vida. Y alguien me dijo en una ocasión, hermanos, el perdón es como un veneno que tomamos a diario por las gotas, que nos va destruyendo poco a poco, hermanos, nuestras vidas. La falta de perdón así es. Y que finalmente, hermanos, el resultado es que la falta del perdón, hermanos, nos va quitando la vida cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros llegamos a pensar, hermanos, que el perdón es un regalo para el otro. ¿Pero por qué le voy a regalar mi perdón? Y sin embargo, no, hermanos. El dar perdón no es beneficio para aquel que se está perdonando, es beneficio para aquel que es capaz de perdonar. El poder del perdón consiste en eso, que seas capaz de perdonar. ¿Para qué? Para que puedas tener beneficios para ti mismo. Efesios capítulo 4, versículo 32. El apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios. Y Pablo, hermano, le dice esas palabras a los hermanos ahí en Éfeso. Necesitaban del poder del perdón. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, son las palabras del apóstol Pablo. Esas palabras, hermanos, que deben de resonar en lo más profundo de nuestro corazón. Que debemos entender, hermanos, que debemos perdonar, no solamente tener misericordia, sino que tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho algo. Que no podemos vivir, hermano, nuestra vida llena de resentimiento y llena de odio. Y no por beneficio de aquel a quien porque lo sentimos, sino por beneficio nuestro. El significado, hermanos, en el diccionario, hermanos, acerca de esta palabra, hermanos, del perdón. Buscando ahí en el diccionario, hermanos, perdón quiere decir liberación, enviar fuera, despedir, otorgar un favor de forma incondicional. Eso es lo que significa la palabra perdón. El perdón, hermanos, es una decisión. El perdón, hermanos, es una decisión en el cual, hermanos, se está renunciando a todo resentimiento. El perdón, hermanos, es una decisión en la cual se renuncia a toda ira, a todo odio hacia alguien más. Cuando tú eres capaz de perdonar, estás renunciando a todo eso.
Está renunciando al reclamo del castigo de aquel del cual tiene resentimiento. ¿Y saben qué, hermanos? El perdonar nos permite ver la gloria de Dios. Cuando somos capaces de perdonar, vemos la gloria de Dios. Hablamos ahorita en la clase, hermanos, acerca de la petición o la bendición que quería Jacob de parte de Dios y cómo luchó por ella. ¿Y saben por qué, hermanos? Estaba luchando por esa bendición porque quería que Dios no lo dejara solo cuando llegara a estar enfrente de su hermano Esaú. Porque hacía 14 años, hermanos, él había huido de su casa porque Esaú había querido matarlo. Y tuvo que huir de su casa porque Esaú quería matarlo. Y ahora iba a regresar y tenía miedo de que Esaú, hermanos, tuviera todavía el mismo deseo de querer darle muerte. Tenía miedo de que Esaú, hermanos, tuviera el resentimiento todavía en su corazón y quisiera hacerle algo. Y cuando va, hermanos, camino hacia la casa de su hermano, él envía regalos, hermanos, a Esaú, le envía regalos. Y le envía muchas cosas. Y manda a cierta parte de su familia, hermano, delante de él. Hasta que llega el momento que tienen que enfrentar a su hermano. Y lo enfrenta, hermanos, y está delante de él. Y dice la palabra de Dios. Que cuando Saúl, hermanos, mira a Jacob. Aquel Jacob que hacía 14 años le había robado su primogenitura. Aquel Jacob que hacía 14 años él le había jurado que lo iba a matar. Ahora le encuentra ahí, hermanos, Esaú. ¿Y saben qué hace Esaú? Va y lo abraza. Va y lo abraza y lo recibe bien. Y dice la palabra de Dios que los dos se abrazaron. Y que los dos lloraron. ¿Por qué me has mandado tantos regalos? Le dice Esaú a Jacob. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya te he perdonado, dice Esaú a Jacob. ¿Y saben qué dijo Jacob? Hoy he visto tu rostro como el rostro de Dios. ¿Se fijan? Hoy he visto tu rostro como el rostro de Dios. ¿Y saben por qué Jacob dice eso? Porque Saúl lo había perdonado. Cuando somos capaces de perdonar, hermanos, el perdonar nos permite ver la gloria de Dios. Mientras no perdonas, no puedes ver la gloria de Dios. ¿Y saben por qué? Porque uno de los atributos que tiene Dios más grande, hermanos, es que Dios es capaz de perdonar. Y si tú no eres capaz de perdonar, no vas a ver la gloria de Dios. Y mientras que el perdonar, hermanos, nos permite ver la gloria de Dios, la falta de perdón nos lleva a ser agresivos, nos llega a ser gruñones, alguien lo dijo así, nos lleva a ser dañinos hacia los demás si no somos capaces de perdonar. El resentimiento, hermanos, es un sentimiento hostil, hermanos. El resentimiento se alimenta solamente en el recuerdo de la ofensa. Eso es el resentimiento. Recordar la ofensa recibida, recordar el daño recibido, eso es el resentimiento. Es la falta de perdón. Saúl, hermanos, perdió su reino. ¿Y saben por qué Saúl perdió su reino, hermanos? Porque nunca superó, hermanos, el resentimiento que tenía en contra de David. Aunque David nunca le hizo nada, aunque David nunca lo atacó, el rey Saúl tenía grandes problemas de autoestima, hermanos. Y su corazón estaba lleno de resentimiento, su corazón estaba lleno de enojo. Y en varias ocasiones intentó matar a David. Fue tanto su falta de perdón, fue tanto su resentimiento, hermanos, que aún a su propio hijo lo quiso matar porque era amigo de David. Jonás, hermanos, no experimentó el gozo de ser usado por Dios.
Porque Dios, hermano, le había mandado a Jonás, el profeta de Dios, le había dado la orden Dios de que fuera a Nínive y que parara en la plaza de Nínive y le dijera que Dios iba a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque eran malos y su maldad había subido ante la presencia de Dios. Y sin embargo va Jonás a Nínive y empieza a predicar, hermanos, hablar acerca de esto. Y dice la palabra de Dios que desde el rey hasta el más mínimo de los siervos, todos se arrepintieron. Y Dios, dice la palabra de Dios, todo el pueblo de Nínive, toda la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. ¿Y saben qué hizo Jonás? Se enojó. Jonás se enojó. No entendió los planes divinos de parte de Dios. Primero huyó para no ir a Nínive, pero ante el trato de Dios, hermano, fue y predicó. Y ante el mensaje, hermano, los de Nínive se arrepintieron y Dios, hermano, los perdonó. Él seguía esperando, hermanos, con ansia, Jonás, que Dios destruyera aquella ciudad, porque su corazón, hermanos, estaba resentido en contra de ellos. Dice la palabra de Dios, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Por eso estaba enojado Jonás. Hermanos, algo bien claro queda en la palabra de Dios, ahí en Marcos capítulo 11, versículos del 25 y 26. Marcos capítulo 11, hermanos, y es una dura prueba para todos nosotros, pero también tenemos que enfrentarla si queremos ver la gloria de Dios. Marcos capítulo 11, versículos del 25 y 26, dice la palabra de Dios. Y cuando estés orando, dice, fíjense, hermanos, cuando estés orando, perdonad. En tu oración, perdona. Aquel que te ha hecho una ofensa, aquel que te ha hecho un mal, aquel a que le guarda resentimiento, perdónalo, dice. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tarea, hermanos, si queremos que Dios nos perdone a nosotros, debemos aprender nosotros también a perdonar, porque si no aprendemos a perdonar, Dios no nos perdonará a nosotros. Porque si vosotros, dice el versículo 26, no perdonáis, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es muy importante, hermanos, tener presente el poder del perdón. Por último, hermanos, quisiera poner un último ejemplo. Una historia bien conocida por todos nosotros. Jacob tenía muchos hijos, pero tenía su preferido. Jacob, dentro de sus hijos, tenía su preferido. Y el preferido de los hijos de Jacob era José. Inclusive, hermanos, Jacob le mandó hacer una túnica especial de colores a José para poder identificarlo de entre todos sus hermanos. Pero a causa de la preferencia que tenía Jacob, hermanos, sobre José, sus hermanos lo vendieron. Y José, hermanos, fue a dar a Egipto, vendido como un esclavo. Pero después, hermanos, encontramos a José. Pasaron varias cosas en su vida, a tal grado, hermanos, que ahora encontramos a José como el segundo del rey, como el segundo del faraón, como gobernador de la tierra de Egipto. Y José, hermanos, ahí en Génesis capítulo 45, hermanos, ahí en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 45, hermanos, nos dice parte de esa historia. Génesis, hermanos, capítulo 45, versículos del 4 al 15. José ya es gobernador, hermanos, de Egipto. Y hay escasez de hambre, hermanos, en toda la región, de tal manera, hermanos, que vienen también los hermanos de José a presentarse delante de él y pedirle alimento para ellos y para su familia y para su padre. Dice ahí el capítulo 45 de Génesis, hermanos, versículo del 4 de delante, dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues,
no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dice el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Historia, hermanos. José ahora está delante de sus hermanos, y José está perdonando a sus hermanos por lo que habían hecho con él. José, hermanos, había sido grandemente bendecido por Dios en Egipto. Todo le iba bien a José. Todo estaba muy bien con José porque era el segundo del faraón. Y en la tierra de Egipto todos estaban contentos con él. Pero le faltaba algo a José. A José le faltaba algo para estar completo en su vida. A José le faltaba perdonar. Su corazón necesitaba sanidad. Y eso es lo que trae el perdón, hermanos. El perdón trae sanidad para aquel que lo da. Porque se curan las heridas, se quitan las cicatrices que hay en el corazón. José necesitaba sanar su corazón. Pues ese corazón de José había sido grandemente herido por sus hermanos, que le habían hecho muchas ofensas, a tal grado, hermanos, que llegaron momentos en su vida que habían querido matarlo y simplemente lo vendieron a otras personas. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en la lectura que hacíamos, y los perdonó. Y José lloró, hermanos, abrazando a sus hermanos. José, hermanos, los había perdonado. ¿Y saben qué qué recibió José a cambio de ese perdón, hermanos? Volvió a restaurar el amor de su familia. El perdón, el poder del perdón, hermanos, trae muchas cosas favorables a nuestra vida. Primero, hermanos, José agarró más autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque había tranquilidad en su corazón. Fue un mejor gobernante. ¿Qué más trajo el poder del perdón a su corazón, hermanos? Trajo prosperidad, porque Egipto se convirtió, hermanos, mientras estuvo bajo la mano gobernador, hermanos, de José. Egipto se convirtió en una nación, hermanos, muy próspera en momentos bien difíciles. Tercero, hermanos, el poder del perdón trae gozo porque su familia estaba nuevamente reunida con él. Traigan a mi papá, tráiganlo a él. ¿Sí? Tráiganselo para acá. Les voy a dar muchas cosas, no les va a faltar absolutamente nada. Apenas van 2 años de la escasez de los alimentos, faltan 5 años más, tráiganselo para acá. Y su familia fue reunida de nuevo. Trajo bendición en su vida, hermanos, como al frente de esa gran nación, porque fue usado por Dios, hermanos, para mantener en vida a mucho pueblo.
y poder darle sustento a sus hermanos, los hebreos. Ahí mismo en Génesis, hermanos, capítulo 50, versículos 22 al 24, nos da la parte final de la vida de José. Génesis capítulo 50, versículos 22 al 24 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente nos visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dio salud, ¿sí? Le dio salud, hermanos, de ver, hermanos, a los hijos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y aún, hermanos, hasta los hijos de Maquir, que era hijo de Manasés, que a su vez, hermanos, era hijo de José. Dice la palabra de Dios que fueron ellos, hermanos, los bisnietos de José, fueron criados en las rodillas de José. Dios le dio salud, le dio longevidad para llegar, hermanos, a ver hasta la cuarta generación. Cuando eres capaz de perdonar, Dios te bendice. Te da salud, no solamente espiritual, sino también ayuda a tu salud física. Y por último, hermanos, el poder del perdón nos da vida eterna, porque es necesario, hermanos, perdonar para poder ser perdonados por Dios. Amén. Si no somos capaces nosotros de perdonar, si no perdonamos nosotros a nuestros semejantes, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Reflexión final, hermanos. Dios tiene planeado para nosotros lo mejor. Bendiciones, lugares de privilegio, hermanos, restauración para nuestras familias. Dios tiene preparado sanidad y vida eterna, hermanos. Pero Dios quiere que perdonemos. Dios quiere, hermanos, que nuestro corazón esté libre de resentimientos. Dios quiere que nuestro corazón esté libre de odio. Y lo más bonito, hermanos, Dios quiere ayudarte a perdonar. Que nuestra oración, hermanos, constante, como lo decía ahí en Marcos, hermanos, el consejo del Señor Jesús, que nuestra oración a cada momento, hermanos, vaya incluido de perdón hacia aquellos que nos han hecho algo. Y cuando estemos delante del Señor, le digamos: Señor, bendigo a todos los que de una u otra manera me han ofendido, me han herido. Los perdono y te pido que los ayudes a conocerte, porque así quiero que tú también me perdones conmigo. Caminemos, hermanos, por ese camino del perdón y aprenderemos a ser más felices. Aprenderemos a disfrutar de una mejor vida, hermanos, no solamente espiritual, sino también físicamente, hermanos. Nos ayudará el perdón a restaurar nuestra salud física también. Muchos de los daños, hermanos, que padecemos físicamente son a consecuencia de los resentimientos, hermanos, que hay en nuestro corazón. Y si le pidiéramos, hermanos, un último consejo al maestro de secundaria que hizo un experimento con sus alumnos, ¿qué nos diría el maestro? Ya no cargues tu bolsa de papas, porque estoy muy cansado. Y bueno, nada. Así es, pero no somos capaces de perdonar. Dios nos ha perdonado a nosotros y quiere que de la misma manera que Él nos perdona a nosotros seamos capaces de perdonar a los demás. Incondicionalmente. Nos va a hacer bien, hermanos, perdonar. Y si hay alguien que todavía no ha venido a los pies del Señor, le va a hacer bien ser perdonado por el Señor. No solamente en su salud espiritual, sino en todos los aspectos de su vida. Dios quiere perdonar, pero también quiere que nosotros perdonemos. Vamos a cantar un himno de invitación en esta mañana. Si hay alguien que quiera recibir el perdón de Dios, que tome su decisión ahora, pase aquí al frente y confiese en Jesucristo como su Salvador mientras cantamos.
un himno de invitación. Vamos a estar de pie, ¿no?